Ok, estamos grabando. Perfecto. Bueno, pues empezamos en 3, 2. Buenos días a todos, todas y todos. Mi nombre es Víctor Luis Burgos Díaz y aquí estoy con mi compañero Carlos Javier Carreras Reyes. y bienvenida a Economía al Día. Hoy contamos con la participación del profesor de Economía en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedra, Argeo Quiñones Pérez, la Wow. directora ejecutiva. Disculpa. La directora ejecutiva y portavoz de la organización Amigas del Mar, Vanessa Uriarte, que todavía pues no ha llegado, y el planificador Pedro Cardona, también conocido como el urbanista. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Y sacar de su tiempo de un domingo. Ayer se celebró el Día Mundial del Planeta Tierra, así que hoy vamos a estar hablando sobre el desarrollo económico sostenible en Puerto Rico desde una perspectiva ambientalista y cómo podemos desarrollar cómo podemos desarrollar la economía de Puerto Rico sin recurrir a la destrucción del medio ambiente. Actualmente podemos observar el desarrollo de proyectos privados que han resultado en enormes costos ambientales, pero que tampoco han contribuido a ese desarrollo económico que mucha gente de las arcas gubernamentales dice y defiende. Así que para comenzar esta discusión, nos gustaría que hablemos específicamente sobre el sistema que está constituido hoy en día, que es el capitalismo. Y empezamos con la pregunta, ¿qué es el capitalismo? ¿A quién va dirigida? Puede ser cualquiera, el que quiera romper el hielo. Dale, Pedro. No, yo creo que aquí el gran maestro es Argeo. Qué malos son. Este, es un sistema más que económico, social, ¿verdad? Y ahora mismo planetario, basado en la explotación sin límite de los seres humanos, de la naturaleza, basado en una vorágine donde lo que importa es la acumulación de capital, el tener ganancias, y eso eh, se hace sin medir las consecuencias a costa, ¿verdad?, de nuestra salud, de nuestro bienestar, del futuro del planeta que estamos discutiendo, porque este sistema basado en la explotación, ¿verdad?, ve la naturaleza, ve el ser humano como cosa, como si fuera la máquina, pero es lógico porque es un sistema donde su representación en teoría económica, que es lo que se supone que yo diga, que no es otra cosa que una ideología de la economía política burguesa, tratamos al capital de una forma y de esa forma tratamos a la mano de obra y a lo que llamamos tierra, pero que va mucho más allá porque incluye inmuebles y todo eso como recursos que están ahí, que se utilizan, que reciben o generan una producción y son remunerados de acuerdo a esa producción, que eso es totalmente falso. Entonces, este sistema donde único reconoce este gravísimo daño que está ocurriendo a escala planetaria es en un concepto que le llaman externalidades, donde se llevan a cabo procesos productivos o transacciones de compra y venta entre dos partes y se genera un costo, se generan unas situaciones que las dos partes envueltas no asumen y es la sociedad la que tiene que asumirlo y ahí grandemente están todas las formas de la contaminación, de la degradación del medio ambiente, del malestar, que eso se lo tiran a la sociedad y respectivamente de sus consecuencias. Y luego crean industria en función de resolver los problemas que crearon. Entonces es un sistema donde lo que importa es la maximización de la ganancia por el lado de la empresa y por el lado de las personas como consumidoras, la maximización de la utilidad, del placer. Entonces se pierde, ¿verdad? Se pierde de contexto eh, de qué trata la economía, porque esta función o esto que estoy describiendo ahora mismo arranca de un paradigma de escasez, de cómo se distribuyen recursos escasos
entre fines competitivos. Pero la verdad que como estamos usando los recursos de la tierra como una vorágine que ahora mismo se está comiendo a Puerto Rico, y de eso Pedro puede hablar volumen de lo que está pasando y la ferocidad de lo que está pasando. Ese sistema capitalista en el cual estamos viviendo, que tiene entonces unas relaciones internacionales complicadísimas, porque estamos también en un momento complicadísimo de guerras imperiales, literalmente. Y entonces, ¿cómo se refleja eso en Puerto Rico? ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Nosotros tenemos aquí una crisis de graves consecuencias muy profundas de hace mucho tiempo, de unos fallos estructurales, y nos están aplicando la austeridad para curarlo. Este sistema capitalista nos ha impuesto a nosotros que hemos copiado una de sus variantes, porque hay distintos capitalismos, pero copiamos esto de los suburbios, de las urbanizaciones, del automóvil, y entonces ahora nos estamos hundiendo en un desastre ecológico que para remediar esto, que hable de esto Pedro, por favor, pero habría como que virar patas arriba el país y volverlo a hacer. Mira, añadiendo a lo que dice el profesor y primero que todo, pues buenos días a todos y todas los que nos escuchan. Yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que el capitalismo tiene una mentalidad extractivista. Es como yo saco cosas del territorio, ¿verdad? Y aquí en el caso de Puerto Rico se agrava porque la mentalidad es una mentalidad muy individualista y muy localizada, ¿verdad? Yo pienso que mi propiedad tengo derecho absoluto sobre ella y yo determino lo que voy a hacer con ella y el Estado me reconoce unos derechos a título personal e individual y esto cuando no tiene un marco, cuando no existe una cosa que es el pensamiento del colectivo, cuando no estamos viendo las consecuencias que tiene la suma de las acciones de las mías, las tuyas y las nuestras, pues entonces creamos un ambiente que es sumamente tóxico y es parte de lo que estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Estamos enfocados en extraer valor, pero no tenemos conciencia de cómo construimos valor colectivo y con estas transacciones que se hacen. Siempre se habla de un supuesto desarrollo económico, pero realmente tendríamos que definir qué es eso de desarrollo económico y para quién es ese desarrollo económico y cuáles son las consecuencias de esas cosas que actualmente le estamos llamando desarrollo económico. Porque si yo apruebo el desarrollo de un hotel en una costa amparado en que esto constituye un desarrollo económico, nosotros esperamos que esa actividad sea una actividad que tenga un pensamiento sostenido, que la actividad no destruya el valor que se identificó en ese lugar, que fue lo que llevó inicialmente al desarrollo de ese hotel, y que podamos ver cómo eso genera en empleo, bienestar para la ciudadanía y adelanto de lo que son unos objetivos colectivos, o si esto meramente es una actividad de construcción temporera que genera una riqueza para alguien que no está en Puerto Rico y que luego esos bienes desaparecen de la economía puertorriqueña, bien sea porque están exentos a través de decretos de excepción o a través de exenciones contributivas o toda una serie de otras cosas que entonces eliminan lo que puede ser el aprovechamiento a nivel local de esto. Obviamente yo el tema que en los últimos años me ha ocupado bastante es el tema del desarrollo del territorio y cómo estamos viendo una destrucción muy grande de nuestro territorio y entre otras cosas pues hay una pérdida de valor en el paisaje, en nuestras costas, en nuestros sistemas naturales, en nuestro acuífero. Y eso para mí ha sido un tema importante que tal vez lo podemos continuar hablando
durante esta conversación. Antes de continuar, quería, ¿verdad?, dejarle saber a la audiencia que Vanessa se excusó. Vamos entonces a, ¿verdad?, la parte ambientalista, pues se la vamos a delegar entonces a Pedro, con la parte de planificación y cualquier otra, ¿verdad?, falta que haya allí, pues entonces Víctor y yo también tratamos de rellenar ese espacio. Nosotros ya hablamos, ¿verdad?, sobre esa relación entre el capitalismo y el medio ambiente. Yo creo que podemos entonces pasar a discutir la pregunta que Pedro plantea de que, ¿sabes qué significa el desarrollo económico? O sea, ¿qué medidas eso conlleva? Y si eso de veras se está aplicando aquí en Puerto Rico. Y eso entonces se la delegó al Geo. Sí. Actualmente lo que está ocurriendo con el concepto del desarrollo es una tragedia. Hace poco entré a la página ahí del Departamento de Desarrollo Económico. Yo no sé si todavía lo tienen, pero decía, todo es desarrollo y todos somos desarrollo. Y el desarrollo en un sentido bien simple, que es la forma más inmediata de definirlo, es nivel de ingreso per cápita. En términos reales, poder adquisitivo y todo eso. Pero a través del tiempo nos hemos dado cuenta, a través del análisis, los trabajos y propuestas como la de Amartya Sen y otras personas, que tú no puedes hablar de desarrollo si realmente no has ayudado o contribuido a expandir o a crear las condiciones para bienestar, para opciones de la gente en la vida, para unos valores que son bien importantes, porque no es solamente aumentar el nivel de ingreso y el nivel de consumo, es también nuestra relación con otras personas y con el medio ambiente. Y cómo se encuentran unos valores muy importantes a la hora de hablar de desarrollo, que van más allá, que tienen que ver con la distribución, porque tenemos un problema de desigualdad bárbaro que no se está atendiendo y que conlleva una discusión y conlleva unos mecanismos y hay que pisar callos porque para traer la equidad, el sector que se está apoderando, concentrando la generación y extracción de la riqueza de Puerto Rico, habría que traerlo a la mesa y establecer unos términos de intercambio distintos para que Puerto Rico no sea simplemente una isla situada allí donde vamos, sacamos, extraemos y la responsabilidad que tenemos es nada y se dan situaciones donde podemos en un año pagar una cantidad de ganancias al resto del mundo, que si el resto del mundo nos diera esas ganancias por 3 años o 4 años, resolveríamos el problema de la deuda, de los retiros y todo eso. Claro, no podemos dejar que quienes crearon este problema que tenemos ahora mismo de la crisis, que yo no estoy de acuerdo con la gente que dice, la crisis es un asunto colonial, porque yo creo que la colonia, que es cierto, tiene gente aquí que colabora, que se beneficia de este estado de crisis, se benefician personalmente y no quieren cambiar el arreglo. Y si uno ve cómo está trabajando la Junta, la Corte y todo eso, están reproduciendo el mismo esquema que nos ha llevado a esta caída, de la cual no vamos a salir si se siguen aplicando los términos que tenemos ahora mismo. Quiero volver a enfatizar la rapiña que se ha montado sobre nuestros recursos, que se intensifica y que ahora mismo se está intensificando en el mundo con todo y que se supone que estemos conmemorando, ¿verdad? El Día del Planeta que fue ayer y que nos lleva a un pensamiento mucho más elevado y complejo, ¿verdad? De qué es esto donde vivimos. Entonces, aquí en Puerto Rico tenemos capacidades para enfrentar lo que está pasando, pero para poderlas utilizar hay que sacar a una élite que ha estado gobernando por mucho tiempo y sus asociados y asociadas y que se benefician de esta locura que tenemos. Y aunque nos cueste la vida, van a seguir impulsándola para seguirse beneficiando.
Y entonces, para que haya desarrollo, todo eso tiene que desaparecer o reducirse a un mínimo. Porque no es tanto cuánto capital tú consigues para invertir, es cuán bien lo inviertes. Si tienes toda una estrategia de desarrollo industrial que considera múltiples puntos, ¿verdad? El medio ambiente y todo eso, y ahí tú tienes una sucesión de industrias y de sectores, y tú estableces lo que para Puerto Rico sería adecuado. Entonces ahí empezamos a aumentar el bienestar, empezando por la salud, la educación, el transporte, el medio ambiente, la equidad, siguiendo por ahí, la transparencia, la democracia, la participación en la toma de decisiones de hacia dónde vamos, la elaboración de una visión de lo que es el desarrollo, que ese consenso no lo tenemos. Para sacarnos de esto ahora, donde cualquier insulto se llama desarrollo, y yo creo que debemos empezar a corregir el lenguaje, porque si me van a meter un hotel allí, al frente de la línea de la costa marítimo terrestre, yo no puedo decir que eso es un desarrollo. Yo tengo que decir que eso es una construcción mal concebida, mal ubicada. El desarrollo respetaría todas estas delimitaciones que tenemos, basados en la experiencia, en la necesidad y en el respeto a la naturaleza que se lo merece y que se lo llevamos negando por mucho tiempo. Sí, yo creo que Argeo toca unos puntos que son fundamentales, ¿verdad? Nosotros, cuando hablamos de desarrollo económico, tenemos que estar hablando no de cifras de PIB, etcétera. Tenemos que hablar también de índices de bienestar, de educación, acceso a salud, pero también disfrute, felicidad, acceso al ocio, capacidad de desarrollarnos al pleno de nuestras capacidades, porque de otra forma no estamos hablando de desarrollo económico para las personas, estamos hablando de riqueza de individuos y son dos cosas distintas. Entonces, para propósito de manejar los temas del territorio y la ciudad, pues es importante que nosotros estemos mirando el desarrollo económico desde otra óptica. La salud de la naturaleza también es un aspecto que es fundamental. Si nosotros continuamos extrayendo agua del acuífero del sur para regar un campo de golf de un hotel, comprometiendo de esa manera lo que es la integridad de ese sistema y la capacidad que tiene el acuífero del sur de suplir agua potable, nosotros estamos comprometiendo el futuro de todas las personas que viven en el sur, porque se van a quedar sin agua, los cultivos se van a quedar sin agua y nosotros estamos regando un lugar donde lo que se hace es golpear una pelota durante 6 horas, ¿no? Y esas son las cosas que las tenemos que mirar desde una perspectiva más amplia, las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Argeo también tocaba el tema de la desigualdad, que es un tema que en Puerto Rico no se discute mucho, pero debemos saber que Puerto Rico es uno de los 5 países con mayor desigualdad en el mundo. De los 178 países, me parece que hay, no me acuerdo ahora la cifra exacta, 190, por ahí. Nosotros somos uno de los 5 países más desiguales. Esa es una situación muy, muy seria. Y entonces nosotros no estamos haciendo nada para garantizar que la población puede tener acceso a mejor educación, a mejores servicios de salud, a mejor transporte público para garantizar el desarrollo pleno de los y las puertorriqueñas. La, la crisis y el desastre se ha convertido en un negocio en Puerto Rico. También lo fue en Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros seguimos ese modelo de lo que fue el negocio de los huracanes Katrina y los huracanes que se dieron en Estados Unidos, pues aquí ya se ha convertido en un negocio y se espera que venga el próximo huracán para que esas personas que han hecho riqueza con los huracanes
pues generen riqueza, pero no estamos pensando en cómo nos preparamos mejor para ser más resilientes, para poder manejar mejor la crisis, para tomar decisiones más sabias en la ubicación de la vivienda de reposición, para manejar mejor aquellas estructuras que están en área de riesgo. Eso no lo estamos trabajando. De hecho, ahora mismo el cuerpo de ingenieros está trabajando con lo que es empedrar gran parte de la costa de San Juan para favorecer la protección de la vivienda de un cónsul de Francia, de lo que son los dueños de un gran periódico o un periódico de gran circulación en Puerto Rico. Y ese es el enfoque que nosotros tenemos en relación a eso. Y no puede haber una muestra más clara en ese caso de lo que es el negocio del desastre y la crisis, que es un negocio para unos y un mal negocio para otros, ¿no? Como digo, hay unos beneficiarios del caos, hay unos beneficiarios del status quo y nosotros tenemos que hacer un trabajo todavía que no lo hemos desarrollado al pleno, ¿verdad? Que es un trabajo de identificar realmente la raíz de los problemas para poderlos atajar. Aquí no se trata tanto de situaciones de estatus, que creo que, como decía Argeo, es importante el estatus, que nosotros lo pensemos y lo atendamos y lo tengamos en consideración, pero aquí, sea cual sea su ideología, yo creo que todos estamos padeciendo la deficiencia en la administración y los vicios que tiene el sistema que hemos adoptado, que están pasándonos factura y tenemos que atenderlos si es que queremos cambiar la cosa y tenemos que entenderlo para poder atenderlo. Yo quería preguntarles, ¿verdad? Porque han mencionado cómo, ¿verdad? Cómo está establecido el sistema en Puerto Rico y cómo el status quo está para beneficiar a una élite criolla, un grupo bien minúsculo de la población que tiene un poderío económico bien grande, que también cómo la planificación y toda esta parte de desarrollo quizás se ha moldeado a lo que ha establecido la metrópoli, en este caso Estados Unidos, y no llevar el desarrollo y la planificación desde este espectro de la sociedad, o sea, desde una mirada puertorriqueña dentro del territorio, porque vemos la cuestión de la Junta de Control Fiscal, la mala planificación, que ha ido bien atada a cómo se ve Estados Unidos. Hay un meme que dice, el éxito, si tener un carro es sinónimo de éxito, pues en cada tapón de Puerto Rico hay éxito acumulado. Así que, ¿cómo esa planificación en Puerto Rico se ha visto moldeada a base de su estatus y esa metrópolis que está allá versus quizá una planificación directa desde Puerto Rico para Puerto Rico? Mira, la planificación en Puerto Rico hasta el año 92 era mayormente una planificación centralizada. Desde la Junta de Planificación se pretendía desarrollar todo el país. Eso es rarísimo porque incluso hasta los estadistas se han equivocado en toda esta vaina, porque en Estados Unidos la planificación nunca es del Estado. La planificación la hacen las ciudades, los condados, las parroquias, todas las estructuras de gobierno local que existen en Estados Unidos, que en el caso de Nueva York son 900 y pico, en el caso de la Florida son casi 300. O sea, que se hace una planificación a nivel local. A nadie se le ocurriría que se fuera a desarrollar un reglamento conjunto para toda la Florida desde la oficina de DeSantis. Eso sería un disparate, pero eso era lo que hacíamos aquí y es lo que estamos repitiendo ahora.
son estructuras que han probado ser como que muy deficientes. Puerto Rico, sin embargo, estuvo en un momento a la vanguardia, ¿verdad? En los años 50, cuando se crea la Junta de Planificación, el gobierno de Tocqueville y bajo la presidencia de Rafael Pico en la Junta de Planificación, estuvieron muy conectados a lo que eran las tendencias de la planificación, principalmente de Estados Unidos, pero dieron unos pasos muy tempranos y muy buenos, pero luego de ahí básicamente cayó como en un rezago grandísimo. Lo que no ha fallado desde el tiempo de Rafael Pico hasta el presente es la intervención de ciertos grupos con acceso al poder desde fuera que han estado arrimando la sardina a su brasa, ¿no? Y esa ha sido la historia de Puerto Rico. El gobierno, y nosotros en las pasadas 2 décadas lo hemos visto muy claramente, que nosotros no hemos tenido líderes, hemos tenido a personas producidas por lo que son estrategias de mercadeo, por publicistas, etcétera, y esas personas surgen de la nada y de momento tú dices, bueno, ¿y esta persona quién es? Y en los últimos 3 meses de una campaña, 6 meses, un año, tú vienes a conocer a alguien que no estaba en el panorama, que no era un líder, pero que lo han ido puliendo y llevando para que llegue ahí. Esa persona llega con toda la lista de compra que le ponen aquellas personas que tienen acceso al financiamiento de campaña y por ende a mover sus agendas. Y eso es lo que ha pasado en la planificación. Cuando vimos bajo Ricardo Rosselló Nevares y bajo Wanda Vázquez Garcet el intento de un mapa de calificación, ese mapa de calificación tenía unos aprovechamientos extraordinarios para unos desarrolladores que habían financiado sus campañas políticas. Lo mismo ha pasado con el reglamento conjunto. Y recordemos que el reglamento conjunto fue preparado inicialmente por un bufete de abogados de Atorrey en el año 2009 y luego las otras versiones las han preparado constructores de hogares en acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal. Así que un poco aquí hemos tenido unas herramientas y a lo largo del tiempo ha habido unas intervenciones de distintos sectores sobre el gobierno que buscan adelantar cosas. En el año 2015 se logra aprobar el plan de uso de terreno luego de 10 años de retraso y muchos tropiezos. Ese plan de uso de terreno era muy difícil aprobarlo y encaminarlo porque habían sectores que no quieren el orden. Hay sectores todavía que no quieren el orden porque el status quo es lo que les sirve. El orden, el proyecto de país, el proyecto consolidado que está basado en criterio, eso no lo quieren. Pues ellos quieren que la línea esté de acuerdo a lo que es el límite de su propiedad y su expectativa. Nos vendieron durante muchos años que el gobierno no sabía lo que tenía que hacer, que habían personas que eran burócratas, que no tenían conocimiento de mercado y que por lo tanto había que dictar estas cosas desde fuera y tal vez los periodos donde vimos eso con mayor contundencia fue durante el gobierno de Pedro Rosselló González, que tenía a Norma Burgos Andújar y a José Caballero al frente de la Junta de Planificación. Y ahí pues se aprobaron muchísimas cosas de las que estamos viendo ahora, ¿verdad? Cosas que no estaban de acuerdo a la planificación, que no estaban de acuerdo a las leyes y los reglamentos y que, bueno, la historia está ahí. No sé si Sergio quiere añadir algo más a eso, si no puedo... Sí, para mí, que no soy planificador, pero la planificación
es parte integral del pensamiento económico. Pero los planes aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Son como los análisis económicos que yo veo de tantas cosas tan importantes que inicialmente pues uno como persona que está guiada por la ciencia quiere hacer algo de acuerdo a ese conocimiento. Puedes elaborar un plan súper, súper decente y aquí en Puerto Rico ha habido mucha elaboración de planes de todo tipo, yo no sé, ¿verdad? Que si de suelo, que si físico, que si económico, que si ambiental, que si político, que si esto, que si lo otro. Y así están los estudios de economía también. Claro, quizás los estudios de economía pues están más, porque es lo más que conozco, a veces viciados desde el principio, porque pues, si uno sabe lo que quiere la persona que pide el análisis económico, pues, y el análisis científico te lleva a una conclusión contraria al interés de la parte solicitante, pues eso es un problema. Y se ve mucho cómo se adapta la teoría a no lo que dice la ejecución científica, sino a lo que los intereses que contratan a quienes preparan, ¿verdad? Ciertos informes económicos. Entonces, de ahí eso va a un proceso que toma forma legislativa. Y yo me imagino que un buen plan se tiene que legislar, se tiene que convertir en ley, pero también me imagino que ese plan hay que revisarlo periódicamente, hay que mejorarlo. Pero los planes, igual que los análisis económicos bien hechos, pisan callos. O sea, realmente aquí esto no es una situación de complacer a todo el mundo por igual. Aquí en Puerto Rico, yo no sé de la planificación, pero ya yo estoy harto del carro y más cosas para el carro. Y que si los carros eléctricos, mira, vamos a dejar el carro ya. Vamos a ver cómo concentramos la población y cómo la conectamos con transporte colectivo, porque la transportación es uno de los elementos que más contribuye a la emisión de dióxido de carbono, de todas, que contribuyen a esta locura ambiental que tenemos de los climas extremos. Y eso lo tenemos que hacer con urgencia, porque precisamente los trópicos están siendo severamente afectados por estos cambios climáticos. Y de hecho, la distribución a escala global de los costos ambientales del desastre que tenemos no está yendo a los principales causantes, está yendo a los países más pobres, donde hay movimientos de población de cientos de millones de personas, porque viene y coge un tifón categoría 4 o 5 a Malawi y por allá, y lo entra y sale 2 o 3 veces. Son millones de personas desplazadas y eso son cosas que no se habían visto antes, igual que los niveles de la temperatura y podemos seguir por ahí. Pero eso requiere no solamente la toma de conciencia, es desplazar a unas élites que han creado un nicho ahí muy cómodo y están chupando la gran teta del Estado con sus fondos, ¿verdad? Porque no prepararon un estudio del costo de la reforma laboral, pero van a gastarse chavos para meter abogados hasta el Supremo a revocar la Corte Federal en Puerto Rico. Digo, espérate, si lo que falta es el estudio, coge los chavos para el estudio, no para los abogados que van a derrotar o quieren derrotar a la Junta. Y uno empieza a analizar, ¿verdad? Uno empieza a analizar esas decisiones. Y tú ves como en Puerto Rico hay que limpiar la casa, hay que sacar una élite que nos tiene atrapados donde estamos ahora. Y yo digo eso con uso y razón de conciencia porque la gente prefiere decir, no, es el imperio. Yo no, en el imperio hay distintos sectores. Y hay sectores en el imperio que quieren una mejor relación con Puerto Rico. Y Puerto Rico podría trabajarla. Pero hay que limpiar la casa de la gente que cómodamente está ahí, que no quiere salir de la zona de confort y que nosotros políticamente la única opción que tenemos es sacar a esa gente de ahí. Y yo no menciono el estatus, porque nosotros vamos a tener una relación fuertísima con los Estados Unidos, no importa la decisión de estatus que se tome aquí.
Hay que estar bien consciente de eso. Y ahora mismo, la expectativa de todos esos miles de millones de dólares de fondos federales para reconstruir el país, y soy enfático en el uso de la palabra reconstrucción, porque en la ensalada le echan mucho el aderezo de sostenible, ¿ah? Y de resiliente. Y mira, si lo que vamos a reconstruir, lo que había exactamente antes de María, eso estaba débil y podrido, hay que repensar la cosa. Seguirle metiendo chavo a viviendas en zonas inundables, geológicamente inestables, mal localizadas, qué sé yo, por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿verdad? Meterle chavo a un sistema eléctrico que es un monopolio privado ya, que está usando su poder de mercado en contra de nosotros, y meterle chavos federales a esa cosa sobre la cual ya perdimos el control. Esto es una cosa de locura, esto es una cosa de rapiña, esto es una cosa que hay que detenerla, porque lo que está en juego es la vida del país, con su gente, con lo que sufre, con lo que goza, con lo que tiene, y se acercan y siguen, y vienen tiempos más difíciles en torno a esta situación que quiero decir, no es solamente la ambiental, es la geopolítica global, es la dinámica del capitalismo a escala global, y en particular la dinámica en Puerto Rico, que si siguen estas fuerzas operando, vacía el país, va a dejar la tierra ahí libre para que se la repartan los piratas del llamado desarrollo, que es lo más equivocado que podemos pensar. Desastre, desastre. No sé si será el quinto piso o el sexto piso del país de los pisos de José Luis González, pero vamos por ahí. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que ver cómo podemos transformar esto. Y cuando nosotros nos damos cuenta de cómo se ha ido deteriorando el sistema educativo en Puerto Rico a todos los niveles, la educación pública, tanto a nivel primario como secundario, como educación superior, pues nosotros tenemos que tratar de ver la manera en la que podemos educarnos. No vamos a poder provocar cambio si no hay una comprensión de la condición en la que estamos y cómo podemos llegar a otro lugar. Esa es parte de la razón por la que se crea la plataforma del urbanista, porque realmente el tema de planificación se había reducido a unas expresiones de opinión de que estábamos mal planificados, pero nadie sabía en qué consistía una buena planificación ni cuáles eran las fallas que tenía la planificación que estábamos viviendo, ¿no? Y para mí era importante que pudiéramos sentarnos a una mesa donde podamos tener una discusión de qué es lo que queremos y cómo aspiramos que eso sea. ¿Verdad? Hablaba Argeo del asunto de transporte colectivo, que yo creo que es fundamental, pero hoy en Puerto Rico, la mayoría de los puertorriqueños, fuera de los que se leyeron el periódico de mayor circulación en la mañana de hoy, no deben tener el transporte colectivo en su mente para nada. Aquellos que vieron el artículo de hoy, pues tal vez tienen una opinión o una preocupación en relación al asunto o han recibido una información a base de ese artículo. Pero el resto no se ocupa del tema del transporte colectivo y tenemos que traerlo para ver cómo podemos propiciar que se viva mejor. Yo hace ya 14 años vivo sin carro, ¿no? Por decisión. Y eso tiene unas consecuencias en Puerto Rico, ¿verdad? Y el acceso que yo tengo a bienes es producto del lugar donde yo escogí vivir, ¿no? Y la forma en la que hago negocios, que me permite operar desde aquí y con recursos complementarios que no implican tener un automóvil estacionado en el garaje de mi condominio para un uso ocasional. Pero no todo el mundo tiene eso ni entiende cómo puede lograr eso, incluso si lo desea. Así que es importante educar. Nosotros también tenemos que cambiar a los políticos. La clase política que ha dominado en Puerto Rico le han tomado el pelo
a múltiples generaciones de puertorriqueños. Y ya es hora que nosotros tomemos cartas en el asunto y salgamos de estos políticos que no nos han servido bien y sustituyamos. Obviamente, la gente apostó a estas personas durante décadas porque entendían que, bueno, pues mejor malo conocido que bueno por conocer. Ellos han sido los autores y los que han propiciado el desastre en el que vivimos. Ellos son los que responden al inversionismo político y al repago de los fondos de campaña que les llevaron a ese lugar. Y hay muchos y hay diversos, así que ahí no voy a entrar a decir nombres, ustedes lo saben, y la mayoría de los nombres que ustedes saben son producto de ese sistema, con escasas excepciones. Y hay que ocupar esos espacios. Son espacios de toma de decisiones y en ellos debe haber gente con capacidad, con conocimiento, con compromiso, y si no lo son, hay que sacarlos de nuevo. Y esa yo creo que tiene que ser uno de nuestros objetivos. Poco a poco habrá que cambiar, ¿verdad?, lo que es la conexión entre los grupos de poder y estos políticos, pero hay que empezar haciendo un corte en limpio para que nosotros podamos, en mi opinión, lograr un cambio en relación a la forma en la que se está gobernando. Argeo, no sé si ibas... Sí, Pedro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero llamar la atención para lo que yo entiendo es como una contracorriente, porque cada vez es más evidente que Puerto Rico tiene que limpiar la casa, tiene que, en la medida de lo posible y siendo idealista, una nueva cultura política y unos nuevos grupos, van a ser élites, pero van a generar mejores condiciones para Puerto Rico y mejores relaciones, que uno entiende que son posibles. Pero tenemos una situación ahora de dependencia extrema, porque vamos a decir, la variable ambiental con María, con Irma, con los temblores, con la pandemia y con todo eso, han aumentado la dependencia de Puerto Rico en los fondos federales de una forma extraordinaria. Y los próximos 10 años de vida de la economía de este país y gran medida de su sociedad dependen de esos fondos. Y así se está trabajando en los planes fiscales, y así se está trabajando en las proyecciones de crecimiento y en todas esas variables. Entonces, hay dos preguntas corriendo que aparentan una contradicción, paradoja, ¿verdad? Pero una es, sabemos que esos grupos políticos están podridos y queremos alternativas y hay una lucha por ahí que es a nivel electoral y va a tener que ver con la posibilidad de las coaliciones, las alianzas, cómo vamos a votar los movimientos políticos, ¿verdad? Pero hay otro que es quién, quién es la persona o cuál es la entidad que me va a garantizar ese flujo de fondos a través del tiempo de la manera que se tiene planificada, hablando de planificación, ¿verdad? Porque si tú haces un negocio de reajuste o ajuste de la deuda, tú tienes que planificar a largo plazo, porque eso es a 40 y a 50 años. Y hablando de planificación, eso es la madre de la planificación. Entonces, dependemos de que lleguen esos fondos federales y la pregunta es, ¿quién va a garantizar que ese flujo se mantenga, que venga con en la dimensión que se supone que venga? Pero entonces, ahí viene después la otra pregunta. ¿Quién me garantiza el mejor manejo de esos fondos? ¿Realmente tiene Puerto Rico posibilidad de insertarse en el manejo de esos fondos para inclinar la balanza en el uso de esos fondos lo más que uno pueda hacia lo sostenible, hacia lo resiliente, etcétera, etcétera? Entonces, son muchas preguntas complejas que estamos trabajando a la misma vez y hay que reconocerlas y que influyen mucho sobre el devenir político de Puerto Rico y más ahora que lanzaron la bola de humo del estatus. Que sobre eso, si queremos hablar, pues podemos hablar, pero por lo menos dejo planteado que yo entiendo que esta discusión del estatus ahora
es una bola de humo, igual que la declaración de emergencia por el estado de las costas en Puerto Rico fue otra bola de humo que tiró el gobernador, porque no van a poner el dinero donde pusieron la palabra. Porque Estados Unidos, que está asignando varios miles de millones de dólares para el medio ambiente y están allá alegres, pues mire, en la guerra nada más de Rusia contra Ucrania, ahí ya los aliados de Estados Unidos han metido 160.000 millones. Entonces, primero nos sirve para comparar en términos de orden de magnitud cuáles son las verdaderas prioridades, ¿sabes? Y se dan cosas muy contradictorias. Este fin de semana hemos visto el cierre de las últimas 3 centrales nucleares en Alemania. Alemania le dijo adiós a la energía nuclear. Mientras en Finlandia están abriendo, están inaugurando una mega central eléctrica basada en los combustibles, ¿verdad? Nucleares. Entonces tú dices, mira lo que está viviendo el planeta, mira lo que tenemos encima, mira lo que nos viene. Y uno dice, ¿cómo vamos a reestructurar esto? Esos fondos van a contribuir realmente a reestructurar, no a restablecer, no a restaurar, sino a reestructurar, a crear condiciones para contribuir al desarrollo o no. Y ahí yo planteo, ¿verdad? Parece como quizás muy loco porque debería plantear cosas más grandes, pero le hemos prestado poca atención a cómo se manejan esos fondos y a los espacios que hay para la creatividad en el área de economía, de planificación y todo eso. Creatividad a favor del verdadero desarrollo de Puerto Rico y del bienestar de la gente que vive en este país. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí de lo que estamos hablando, Argeo, y para mí una de las cosas que más me ocupa es que nosotros tenemos que buscar que nuestros líderes sean gente competente y gente que tenga una capacidad de administrar correctamente el aparato público. Nosotros no hemos tenido eso. Nosotros hemos tenido políticos que un poco descansan en ese momentum que crea la avanzada política y entonces llegan a puestos a ocupar y a responder a lo que le dicen desde fuera. Nosotros sí dependemos de los fondos federales, pero nosotros tenemos que buscar nuestro desarrollo económico pleno y eso no puede suceder de la noche a la mañana, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar con nuestras transiciones y para cualquiera de las alternativas de estatus que se plantean, el ser competente es una aspiración que es fundamental, ¿no? A nosotros nos han secuestrado estos grupos políticos que incluso los que buscan la anexión a Estados Unidos ahora se ven con el problema porque es que estamos en tan mala posición que quién va a querer ser parte de una decisión donde Puerto Rico se incorpore a la nación, incluso si Puerto Rico eso fuera lo que deseara. Yo no creo que estamos en posición de reclamar eso por nuestra incompetencia y también por la dirección que han tomado las decisiones de las pasadas décadas, ¿no? Yo creo que la situación, ¿verdad? Aquí es una situación donde nosotros tenemos que analizar a los individuos, ¿verdad? A todos los que forman parte de estos colectivos y ver quiénes han aportado al país y donde no haya habido una aportación que se le pueda reconocer, es mejor buscar un cambio y ver cómo nos va con ese nuevo cambio. Por lo menos esa es mi opinión por el desastre que hemos estado viendo en los pasados años. Y son desastres también que si yo estaba haciendo un análisis en estos días y yo veía que Puerto Rico en los años 50 se había pensado, ¿verdad? Y había un estadista que había desarrollado el esquema del sistema de salud y había trabajado junto a líderes de otras ideologías para Perdona, Pedro, articular.
Cuando tú dices estadista, ¿es persona de Estado No, o de la estadidad? hablo de una persona que era pro la anexión a Estados Unidos, que desarrolló el plan. Siempre confundo si es Arbona o Arjona. Creo que es Arbona, Arbona. es Arbona, Guillermo Arbona. Guillermo Arbona era una persona que creía en la anexión a Estados Unidos y trabajó junto a otros personas de distintas ideologías en un proyecto educativo, en un proyecto de desarrollo económico, en un proyecto industrial, que tuvieron fallas, distintos componentes, pero pensaban el país, pensaban la sociedad como un conjunto que tenía que elevarse de cierta manera, y desde esa década de los 50 hasta el presente han habido algunos repuntes, pero yo creo que nosotros no hemos tenido un pensamiento colectivo desde aquel entonces. Y yo creo que es hora de que nos sentemos y que pensemos estas cosas de nuevo, que trabajemos con los aspectos educativos predicados en que no hay un sistema educativo que esté adelantando lo que es el conocimiento general de la sociedad, y que busquemos pues transformar esas estructuras en función de poder tener una mejor sociedad. Y dentro de eso, pues yo creo que el tema que para mí siempre ha sido el fundamental desde la perspectiva del urbanista y también desde mi práctica, que nosotros tenemos que trabajar con lo que es la planificación y la ordenación del territorio en función de lo que son nuestras metas colectivas, garantizando el acceso a lo que son los bienes y servicios y también la protección de lo que son nuestros sistemas naturales y nuestras fuentes de abasto de agua, etcétera, para poder garantizar la supervivencia de los y las puertorriqueñas. Por ejemplo. Sí, que es importante reconocer que en las áreas neurálgicas que debemos atender, y escuché una metáfora de, de Johnny Rullán, el hijo psicólogo, que cuando le preguntaron que qué creía del estatus, él decía que era como si en el hospital hubiese una reunión del staff para discutir de qué color iba a ser la fachada del hospital, si iba a ser roja, azul o verde, mientras en la sala de observación, en urgencia y todo eso por ahí, había muchísimos pacientes con condiciones críticas que atender para salvarles la vida. Y entonces, mientras el staff estaba discutiendo el color de la fachada del edificio. Yo me siento así porque hay mucha gente que no se ha dado cuenta que, y hablando de planificación, gente de la época de Elías Gutiérrez, Pierluigi Caldari y otra gente, escribieron sobre la economía de Puerto Rico y se planteaban la disyuntiva de nación o de estado gueto, pero que eso lo llevamos más lejos hoy en día. O sea, ¿qué tipo de estado seríamos bajo esta idea? Bueno, obviamente seríamos un estado gueto. La condición actual de Puerto Rico es de gueto comparado con Mississippi, con, con Luisiana, con Nuevo México, gueto. Ah, la independencia. Bueno, mira, Grecia es independiente, pero la troika del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea le dijo a Grecia que toda esa habladuría de ellos en contra de la austeridad, que se callaran la boca y que se pusieran a pagar la deuda, porque si no, no le iban a permitir acceso al efectivo necesario para operar. Entonces, hay que llamar la atención hacia esas realidades del mundo político actual en que vivimos y las relaciones de poder financieras que se dan al interior de ese mundo político para traer la atención a cosas urgentes que tenemos aquí, que podemos atender y debemos atender y se nos va la vida si no atendemos esas áreas. En la salud, consciente, si te vas a meter a trabajar en la salud, te vas a enfrentar a un oligopolio de compañías aseguradoras que utilizando los fondos del gobierno federal están dictando cuáles son las tarifas, las condiciones, quiénes entran, quiénes salen en los sistemas de manejo de salud del plan vital. Ahí vas a tener monopolio.
o debo decir oligopolio, pero son unas cuantas. Telefonía, vas a encontrar lo mismo. Cada vez más vas a encontrar, y de hecho el grado superlativo ya es generación, distribución y transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico, que se está configurando ahí una especie de duopolio, donde quienes van a generar, genera Puerto Rico, y quienes van a distribuir y transmitir y todo eso por ahí, que es Luma, se ponen de acuerdo para fijar tarifas y seguir exprimiéndole, sacándole plusvalor a la sociedad puertorriqueña. Esas son las cosas que tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar otro montón de cosas, como en el transporte. Hay toda una industria automotriz en Puerto Rico, y haciendo referencia al artículo que ahorita el compañero Pedro mencionó, tenemos aquí una densidad de automóvil por milla de carretera o por área cuadrada, que es una cosa obscena, obscena. Puerto Rico no puede seguir dependiendo del automóvil de esa forma. Nosotros, para poder ir cambiando esto, quizás mejorando el nivel de vida y permitirle a la gente hacer más con lo que gana, lo que es vivienda accesible pero de carácter vertical, condominio, lo que es transporte colectivo para que no tengas que tener un carro para llegar a donde quieras. Y por último, no por último, la salud, y digo por último ahora por callarme la boca, el mismo sistema de educación, que hay unos poderosísimos intereses privados detrás de la compra de las escuelas, detrás de ocupar el lugar de la educación pública en Puerto Rico, que al igual que el sistema de Guillermo Arbona, en la salud en su tiempo, allá para los 50 y 60, fue como un modelo que se discutió y se habló y se observó positivamente ese modelo en otras partes del mundo. Así también nuestro sistema educativo, que hay que rescatar. Pero en cada una de esas áreas tenemos que estar conscientes de los intereses que vamos a enfrentar y las estrategias que debemos desarrollar para que se dé un cambio en la dirección del bienestar de este país, que se nos está escurriendo entre las manos como el agua de mar con la arena. Tengo una frase en relación a lo que dijiste antes, Argeo, de la orden ejecutiva del gobernador decretando una emergencia de erosión en las costas. Y es que Ajá. la incompetencia no es justificación para declarar una emergencia. Y eso es importante que no lo olvidemos, porque esa orden ejecutiva que parece sacada de ChatGPT no tiene ninguna relación con lo que ha sido la forma en la que ha operado esa administración en relación a la defensa del patrimonio de nuestras costas y de la protección del desarrollo en las costas de Puerto Rico. Así que su incompetencia no puede ser una justificación para ahora declarar una emergencia. Pedro, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú no crees que detrás de esa orden ejecutiva y de toda esa fachada ambientalista que usan el concepto de sostenible y resiliente y todo eso, dicen de frente una cosa, pero de espalda le están dando la luz verde a un montón de barbaridades contra el medio ambiente que nada más que por el lado de lo procesal tienen inconsistencia, no están completos, y hay todo un cuestionamiento de el razonamiento que llevó a que se le diera permiso a muchas de esas cosas que no sabemos lo que está pasando? Y te pregunto, ¿verdad? ¿Qué pasa en Salinas, allá en la playa de Jobo, allá de Jobo, con aquellas plazoletas que se hicieron de cemento, el mangle, que había que derribar y restaurar el mangle y todo eso? Sí, no pasa nada y eso es precisamente lo que hay que destacar, ¿verdad? Que tú tienes una retórica hipócrita en relación a este asunto, porque en esos casos concretos tú no has actuado. No fue hasta que la opinión pública obligó que tuvieron que atender el asunto de la Cueva de la Golondrina o el de Sol y Playa o ese mismo de las mareas en Salinas. Hay un borrador de reglamento conjunto que no tiene una sola disposición concreta para atender el cambio climático. Y entonces usted saca una orden ejecutiva. Realmente, usted tiene las recomendaciones del Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático sobre su escritorio,
tiene 80 recomendaciones de las cuales usted dice, bueno, me parecen bien, pero hay unas que no me cuadran, pero no adoptas ninguna. Entonces, o sea, no podemos ser tan ingenuos como para creernos el comunicado de prensa que están emitiendo desde Fortaleza, ¿verdad? Y ese es mi punto en relación a estos asuntos. No podemos dejarnos tomar el pelo una vez más en relación a esto. Una preguntita rápido, Pedro. Tú compartes mi percepción de que mucho de esto, y creo que sí, se debe a que tenemos aquí un sector de administración pública bien débil, bien comprometido con ciertos intereses que no necesariamente coinciden con lo que sería el bienestar de la sociedad, que realmente es incapaz o no quiere hacer cumplir todo lo que es los elementos de la gobernanza con el manejo de todas estas cosas que hemos estado discutiendo. Sí, yo creo que nosotros tenemos, por un lado, tenemos que hacer una distinción, ¿verdad? Porque en la dirección del gobierno tenemos personas que vienen del sector privado y que muchos han sido designados por esos financieros de campaña política. Le dicen, yo te voy a pagar tanto para tu campaña, pero fulano, fulana, mengano son quienes van a llevar esa agencia, ¿no? O son los colegios profesionales. Hay distintas instancias donde se ejerce presión para tener control del gobierno. El empleado gubernamental, hay unos empleados que tienen una formación sólida y una trayectoria sólida, a pesar de todos los abusos que han tenido desde la Ley 9 para acá. ¿Verdad? Que ha habido mucha situación donde se le ha comprometido, pero hay algunos que son personas con conciencia que tienen una dedicación de toda una vida a el servicio público. Y yo hago la distinción, ¿verdad? Porque yo también fui una de esas personas, a mí nadie me mandó a la Junta de Planificación, y eso pues fue una sorpresa para mucha gente, pero uno veía cómo había operado la agencia durante muchísimos años con estas presiones desde fuera y de momento el disloque que se crea cuando aquellos que antes entraban y se sentaban en presidencia sin cita, sin necesidad de hacer turno de ningún tipo, de pronto ya no tenían esa facultad de entrar y sentarse, ¿no? ¿Te Pues puedo, te puedo interrumpir? sí, Porque coincidimos en la Junta en la época del Menegildo Ortiz Quiñones, creo. sí. Y allí yo pude ver lo que era como una capacidad de liderato de una persona que tenía bien pensado muchas cosas y que no estaba dispuesta a transar, por ejemplo, con la conversión, la rezonificación de las tierras agrícolas del Valle del Coloso para que fueran tierras donde se pudiera construir, R3 creo que era que lo que querían hacer allí, y en otras áreas. Tenían él y Toledo, tenían detenido, entre comillas, la construcción en Puerto Rico en las zonas agrícolas, y eso le costó su puesto. Le aceptaron la renuncia. No fue que la sometió, le aceptaron, anunciaron que aceptaron la renuncia y él se fue. Y así es quizás parte del perfil de a quienes queremos en la administración pública, una gente que va educada, que va consciente de lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero que si por los vaivenes de la política le dice lo tienes que hacer de otra forma para favorecer esto u otro. Y cuando tú decías lo de entrar a la sala de reuniones, era literalmente entrar a Fortaleza, hablar directamente con la gobernación de Puerto Rico para sus planes de inversiones en el sector de la construcción. Entonces, este funcionario prefiere mejor que lo voten del puesto que estaba a transar con eso. No sé si... Argeo, Ajá. en alguna ocasión debemos hacer un compartir de anécdotas como esta. Yo tengo también las anécdotas de todos los crypto babies después del huracán María,
que Ricardo Rosselló les dio IDs de Fortaleza y tenían acceso a reunirse en pabellones en Fortaleza. Recordemos que yo como vicepresidente de la Junta de Planificación nunca tuve ni tampoco deseé tener un carnet para entrar a Fortaleza. Yo entraba como representante de Luis García Pelati y me daban acceso, ¿verdad? Luego de cumplir con todos los procedimientos requeridos. Y los Crypto Babies entraban con su propio ID. O sea, que ahí ya nosotros llegamos al culmen, ¿verdad? De lo que puede ser el deterioro de estas estructuras, ¿verdad? Y tengo muchas otras anécdotas. Hay un desarrollador muy conocido que llegó con otros 5 desarrolladores a la Junta de Planificación y dijo que si queríamos que se aprobara el plan de uso de terreno, no tocáramos ninguno de los terrenos de estas personas que estaban sentadas allí. Y tuvo... En la fase económica, financiera, cuando se iban a discutir los proyectos financieros de envergadura, como cuando se aprobó una reforma contributiva y se aprobó una serie de ventanas que la ganancia de capital y otras formas de la ganancia pagaban más que 5%, tú veías a los asesores, a los financieros de verdad, a las cabezas de las casas de corretaje aquí, reunidos, hablándole al oído a los legisladores que iban a discutir eso. Cuando empezaba la reunión se iban y ya la decisión estaba tomada de hacia dónde iba el proyecto. Totalmente. Por eso yo digo que hay que tomar los puntos de poder, hay que llevar a gente competente a esos lugares y nosotros tenemos que hacernos responsables como ciudadanos, como puertorriqueños, ¿verdad? De esa gestión. No dejarle en las manos de los políticos, de los partidos políticos, ¿verdad? Porque yo creo que hay distintos niveles de políticos, pero son los partidos políticos los que nos han llevado por la ruta de la amargura y que utilizan también lo que es el asunto del estatus para hacer un refrito de lo mismo. Así que yo creo que eso es importante que lo entendamos y lo encaminemos. Una última pregunta, Carlos. Pedro, a ver si concurrimos. Hemos identificado muchas áreas donde puede darse la experiencia de desarrollo en Puerto Rico y que no se da. Y creo que también hay un nivel de consenso de que podemos solucionarlo porque muchos de los problemas que hemos identificado tienen raíces u orígenes aquí mismo en Puerto Rico con las decisiones que han estado tomando estos gobiernos a través del tiempo, influenciados por distintas fuerzas y grupos, que nosotros podemos y debemos, ¿sabes?, empezar a cambiar en estas áreas sin tener que esperar a que surja un mesías o una mesías o algo así, porque tenemos ya las condiciones, están los problemas, está la gente, hay muchos grupos trabajando en las áreas ambientales, en las áreas de la salud, en las áreas de la educación, y como que están las condiciones pues para que a nivel de Puerto Rico empecemos a trabajar en lo que tenemos que trabajar para invertir la tendencia o restarle velocidad a la velocidad de decadencia que estamos ya inmersos. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo que excusarme. Sí, tenemos que Aquí excusarnos, ya hemos abusado del tiempo. yo creo que esto es un buen punto para terminar. Obviamente no quedan ninguna preguntas porque esta conversación tomó una forma bien orgánica que contestó, o sea, todas las partes, hablamos, ¿sabes?, qué soluciones se tienen que hacer. Obviamente la primera es combatir, yo diría que la corrupción. Yo creo que más allá de incompetencia, estas son acciones intencionadas por estas élites políticas y sabemos, y como han planteado, ¿verdad?, como que ellos pues legislan a favor de sus donantes políticos y ya han, ¿verdad?, cruzado las rayas de, ¿sabes?, mantener el status quo a través del sistema a la pura corrupción. O sea, está hablando de que incluso con los reglamentos existentes ya eso, no va a decir la expresión, pero tú sabes, como que no la siguen. Pero esto un tema bien denso y que podemos volver a retomar esta conversación. Víctor y yo, pues, vamos a seguir haciendo estos episodios porque estos son temas que vamos a tener que seguir discutiendo hasta que por fin se puedan dar las soluciones. Se estén pendientes entonces para otra invitación, ¿verdad?, en el futuro. Quiero agradecer a los dos, a Argeo y a Pedro, por estar aquí con nosotros y la audiencia que también está sintonizando. Y nada, yo creo que sobre todo
vamos a ir a las urnas. Yo creo que ese va a ser quizás el primer paso y tomar, ¿verdad?, una decisión electoral con conciencia. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por la invitación y un placer compartir con ustedes, un placer verte de nuevo, Argeo. A ti también, Me Pedro. voy corriendo por acá.